Pamplona en la Onda. Onda Cero. La 1:15, como les anunciábamos, vamos ya con esa cita quincenal que tenemos con Eusko Ikaskuntza, la Sociedad de Estudios Vascos. Hoy con un tema interesantísimo, porque vamos a hablar de castillos en Navarra. Se van a sorprender en los próximos minutos, porque yo creo que todos ahora mismo tenemos en mente pues los típicos castillos, el castillo de Javier, el castillo de Olite, el de Marcilla, que le hace falta un buen repaso, por cierto, o el castillo de Monjardín. Bueno, pues van a descubrir que en tiempos llegó a haber en nuestra comunidad, en el Reino de Navarra, hasta 100 castillos defendiendo nuestras mugas. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Pues porque hoy nos acompaña Iñaki Sagredo, que es investigador e historiador. Muy buenas tardes, Iñaki. Hola, buenas tardes. Y además también Fernando Walde, también historiador. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Sí. Porque Iñaki acaba de publicar un libro que ha editado Pamiela, que se titula Navarra, castillos que defendieron el reino. Un libro que repasa los numerosos castillos con los que el Reino de Navarra defendió su independencia durante siglos. Y dice Iñaki que es el trabajo más exhaustivo que se ha publicado, ¿no?, hasta el momento. Bueno, de momento, es quizás el más completo porque se han utilizado medios que no había hasta entonces, como eran fotografías aéreas y un rastreo de cada uno de ellos, ¿no? Pero anteriormente había dos trabajos importantes como el de Altadil y como el de Martinena, que hace un trabajo muy importante en todo lo que referente a la parte documental. Uh-huh. ¿Por qué te decides a escribir este libro, que creo que además es el primero, al menos de una trilogía? Sí, van a ser 3 libros. En este primero hablamos de las viejas fronteras que se acabaron en el año 1512 tras la conquista de Navarra, y luego serán otros 2 libros que ya hablarán de los castillos en tiempos de Sancho III el Mayor y de los vascones, ¿no? Entonces, el tema, el por qué hemos hecho estas publicaciones es para ocupar un espacio de la historia de Navarra que no se conocía en gran parte, ¿no?, que es la defensa del viejo reino, ¿no? Y con eso pues nos lanzamos a hacer estas publicaciones, ¿no? Se empezó de una manera un poco ocasional, un poco de afición, de visitar los sitios, y poco a poco se fue recopilando todos los castillos y se analizaron todas las defensas que se hicieron para defender Navarra, ¿no? Entonces... Bueno, sorprende, yo cuando leía la cifra de que hubo más de 100 castillos, me he quedado impresionada, Fernando, porque yo he dicho los 4 que todos tenemos en mente, ¿no?, ahora mismo. Sí, los que nos sobreviven ahora son los que nos permiten hacer un poco pues esa referencia de lo que pudo ser aquello, pero hay que tener en cuenta que los castillos entonces tampoco eran tan grandes. Eran construcciones puramente defensivas, una torre y un pequeño conjunto que hablamos de castillos y fortalezas, ¿no?, también en muchos casos. Sí. Y luego hay que tener en cuenta que que el hecho de que en Navarra y determinadas zonas pues sean colindantes con 2 reinos, bien con Castilla por un lado, bien con Aragón, o bien con Aragón y Francia, es decir, hay zonas que, realmente hubo que crear una auténtica línea defensiva de torres, castillos, comunicadas entre sí visualmente, y eso, eso explica un poco la cantidad de fortalezas que tenemos en Navarra, o que hemos tenido. Sí, yo leí, Iñaki, que en la presentación del libro dijiste algo muy bonito, ¿no?, que uno de los objetivos que tenías era levantar la memoria de lo que los conquistadores se apresuraron a destruir, porque su objetivo era arrasar con esos castillos y fortalezas. Eso es. En el año 1512, que dentro de poco se hace el 5º centenario de la conquista, entraron los castellanos y la primera orden del cardenal Cisneros fue derrumbar los castillos. El motivo era bajar, la frase decía textualmente, era bajar el orgullo de los navarros, ¿no? Uh-huh. Era una manera de subyugar, ¿no? Entonces, nuestra idea, después del libro, porque el libro es un comienzo, es levantar esas viejas ruinas, levantar las plantas, para levantar ese orgullo, ¿no? También un poco reclamar nuestra historia como reino y reclamar pues eso, nuestra personalidad. Y es un poco el fin del libro. No solamente se limita a lo que sería rescatar el patrimonio, rescatar los cimientos, que es muy bonito, pero sino que haya una lectura más, una lectura tanto política quizás de recuperar lo que fuimos, ¿no? Y eso es lo que se trata. Bueno, pues menuda tarea, ¿no?, tenemos por delante, porque no parece fácil. Creo que ahí va a tener mucho que ver Fernando, ¿no?, porque me parece que habéis recorrido ya, de hecho, varios pueblos
en ese empeño, ¿no?, de convencer a los agentes, ¿no?, a los alcaldes, a las administraciones, a los ciudadanos y a las asociaciones, de que merece la pena hacer un esfuerzo por recuperar esos castillos. Sí, hay que tener en cuenta que, bueno, pues tenemos una cantidad importante de castillos. Esos castillos, pues entre aquel trabajo inicial de Julio Altadil, Martinena, lo que hace ahora también Iñaki Sagredo con este libro. Es decir, lo que se está haciendo de alguna manera es recuperar toda esa memoria que hay en torno a ellos desde un punto de vista documental. Es decir, hay una documentación en los archivos de Navarra y esa documentación es la que se ha trabajado hasta ahora y nos permite recrear un poco lo que fueron aquellos castillos. Y ahora pues ya con el trabajo de Iñaki, a través de esas panorámicas aéreas, a través de esos estudios que se hacen pues desde la vegetación hasta todo tipo de indicios que pueda haber, es cuando se trata de reconstruir cómo fueron físicamente, es decir, hasta dónde llegaron, de qué se componía cada una de esas fortalezas, y un poco la línea es esa. Es decir, hay que ir trabajando en ese sentido, es un poco la asignatura pendiente que tenemos en torno a los castillos. Y bueno, pues se trata de ir animando pueblo por pueblo pues a que se hagan unas excavaciones. Todo eso tiene que ser de una forma organizada, bien hecha, no hacer por hacer, de una forma controlada. Y bueno, pues no se trata tampoco de decir, oye, pues mira, hemos sacado aquí los cimientos. No, es decir, cuando haga falta se sacarán los cimientos y luego, si es necesario, se vuelven a cubrir. Pero tampoco es cuestión de sacar las ruinas y exponerlas para que lo que no se ha destruido en 5 siglos pues se pueda estropear ahora, ¿no? ¿Y de momento qué respuesta estáis teniendo? Bueno, pues esto es una carrera de fondo y la verdad es que sorprende ver cómo poco a poco se va sensibilizando la gente y se va sensibilizando en todos los sentidos. Es decir, detrás de un castillo lo que hay es una memoria arqueológica y lo que hay es también una memoria histórica, y al final estamos hablando de arquitectura y estamos hablando de historia, y todo eso va paralelo. Y entonces, bueno, pues quieras que no, pues es obligado a hablar de aquella Navarra de 1512 y sobre todo de la Navarra anterior, de Navarra como reino, como estado, reino independiente, con sus propios reyes, su propia monarquía. Y bueno, pues eso es de alguna manera lo que interesa ahora, clarificar la historia. La historia es la que es, hay que aceptarla, hay que entenderla tal y como es, pero hay que clarificarla. Y bueno, pues los castillos es ese elemento residual que nos queda de todo aquello, y es lo que nos va a ayudar a todo esto. ¿Cómo era la Navarra de 1512 y dónde estaban ubicados esos más de 100 castillos? ¿Cómo se repartían por zonas? Bueno, el sistema defensivo de Navarra pues iba por zonas, ¿no? Para empezar, se hablaba de merindades. La merindad era una comarca extensa, ¿no? Tenemos las 5 merindades, más luego estaba la de ultrapuertos, ¿no? Pero luego ya dentro de la merindad había zonas de defensa determinadas, ¿no? Pues por ejemplo, utilizaban mucho lo que tenían en medio, es decir, si había unos accidentes geográficos importantes, pues había fortificaciones que estaban amoldadas para eso, ¿no? Por eso en el Valle del Roncal. En Sangüesa la zona era ya más llana, ya se tenía otro tipo de defensa, ¿no? Un poco más visual, ¿no? Y bueno, así se iba completando toda la defensa, de las Bardenas, el río Ebro, que era la zona más expuesta a las invasiones de Castilla, y también la parte de Guipúzcoa, la frontera que llamaban de los malhechores, ¿no? Entonces, ese era el sistema defensivo. Siguiendo, quería retomar un poco la pregunta que le habías hecho a Fernando, ¿no? Y dentro de las charlas que damos, ¿no? Hay algo que es común. Entonces, me ha tocado estar en Amaiur, me ha tocado estar en muchos sitios, ¿no? En Unzué, en Burgui, porque me han dicho que hable de Burgui, voy a hablar de Burgui. Habla. Pero en muchos lugares de Navarra. Entonces hay un sentimiento común. Si hoy por hoy la política nos diferencia y nos crea, pues eso, diferentes bolsas de pertenecer a un partido, a una región, o tienes una forma de ser diferente porque perteneces a una región, algo tenemos común en lo que, o esa impronta de la Edad Media, es que tanto como entonces como ahora, el sentimiento por Navarra y por lo que es ese sentimiento propio, ese gen, existe. Puedes ir a Amaiur o puedes ir y la gente se sigue emocionando hablando de Navarra, cosa que hoy la política intenta desvirtuar, y hablan de otras Navarras, pero de verdad la que nos ha diferenciado como pueblo sigue presente, y eso es un poco lo que queremos presentar en las charlas, el rescatar los castillos pero como monumentos de lo que fuimos, ¿no? Que eso es muy importante. Creo además que en aquella época Navarra era admirada, ¿no? En toda Europa, o sea, aludiendo a esa personalidad que tú comentabas.
Pues sí, muchas veces preguntamos qué hubiese sido de Navarra como estado si se hubiera mantenido como tal, ¿no? Hubiese sido una Suiza en el sur de los Pirineos, en la parte de la península ibérica, no lo sabemos, ¿no? Lo que sí está claro es que estaba diferenciada y tenía dentro de lo que era la Edad Media, tenía un estatus político-social diferente. Por ejemplo, existían los terrenos comunales para el pueblo. En los castillos no existía el régimen feudal como en otros reinos, sino que era un sistema de tenencias, tenentes, que durante X tiempo se mantenían en ese castillo y luego el propio rey pues los iba cambiando para evitar que se enquistara ese sistema feudal. Teníamos los fueros, que tanto estamos hablando de los fueros. Los fueros eran una ley que tenían que cumplir los reyes, estaba por encima de todo el mundo, y era una ley que era desde los ancestros, desde los vascones, estaba regida, ¿no? Entonces, era un sistema particular, muy independiente, y estaba muy muy considerado en toda Europa. O sea, los reyes navarros tenían, aparte de toda la rama francesa que tenían descendencia, y gracias a ello, esas ramas, pues se tenían los reyes, mejor dicho, tenían sus territorios en Normandía, e incluso, como muchas veces nos hablado en las películas, ¿no? Incluso llegaron a ir hasta Albania, ¿no? Con la conquista de Albania, la famosa conquista de Albania, que eso también tenemos para otro programa de radio, ¿no? Entonces, bueno, era un reino muy respetado a nivel europeo. ¿Y cómo eran esos castillos? Bueno, supongo que 100 castillos son muchos y habrá sus diferencias, ¿no? Pero ¿qué puntos tenían en común? Porque uno habla de un castillo y igual se imagina pues el castillo de Olite, ¿no? Pues con grandes estancias, con torres, con almenas. Pero ¿cómo eran esos castillos? Los castillos de Navarra estaban heredados de los gastelus vascones, ¿no? Eran una atalaya, eran puntos de observación. Muchas veces hemos pensado en decir, bueno, ¿cómo podríamos comunicar con señales? Podríamos comunicar con señales todo el viejo reino. Y la pregunta es si cogiéramos una señal desde la Sonsierra Navarra, que entonces pertenecía a Navarra hasta el año 1460, y tomáramos de castillo en castillo manteniendo una comunicación visual con lo que sea, con antorchas y tal a la noche, podríamos comunicar toda la silueta del viejo reino. Es una pasada. Estamos hablando de 100 castillos que nos están explicando cómo nos defendíamos. El tema no era hacer una gran fortificación que hiciera de barrera contra un ejército. Navarra tenía 2.000 hombres de ejército, o 3.000. El ejército de Castilla de Aragón podía alcanzar los 30.000. Entonces, la única manera de defenderse era eso, era desgastarles con pequeños puntos de defensa que obligaba a la gente, al enemigo, a tener que tomar con tropas esas fortificaciones y mantener guarnición. Y a su vez, los navarros nos defendíamos manteniendo una comunicación visual. Entonces, lo que he dicho antes, por la Sonsierra Navarra se podía comunicar hasta Pamplona una señal tardada 2 o 3 minutos a base de señales. Siguiendo toda la Sonsierra hasta Estella, desde Estella hasta el Castillo de Oro, desde el castillo Airulegui, y Pamplona estaba como en una perla en el centro de una gran concha, que todo el alrededor estaba comunicado de atalayas. Podíamos seguir con las señales visuales incluso llegando hasta el Roncal, y de la Roncal pues podríamos ir hacia la zona de Sangüesa, siguiendo por puntos de apoyo. Y así las Bardenas también está comunicado visual. O sea, todo está comunicado visualmente para que en caso de invasión los monarcas supiesen de dónde venía y en qué. O sea, que eran buenos estrategas, ¿no? Yo creo que era lo más parecido a la rueda de un carro. Es decir, Pamplona sería el eje, el centro. Entonces todo lo que es la periferia estaba comunicada visualmente y a su vez desde esa periferia hacia el centro estaba también todo comunicado para que a cualquier invasión, cualquier peligro, la comunicación fuese inmediata. ¿Y en esas atalayas cómo se vivía? Quiero decir, ¿había gente viviendo permanentemente, soldados? Sí. ¿Cómo se vivía dentro? La vida tendría que ser bastante cruenta y dura, ¿no? Por ejemplo, hay castillos que están a 1.400 metros de altura, en el Moncayo, en Pintano, también en el Roncal. Castillos que estarían durante 8 meses nevado, ¿no? Entonces, ¿cómo se viviría? Pues sería una vida bastante cruenta, aburrida quizás. Yo creo que no tendrían tiempo. El alcaide, que era el responsable del castillo, era el que dictaba las órdenes y el que mantendría a sus soldados pues en disposición de armas, ¿no? Es curioso como la arqueología nos aporta datos importantes. Han encontrado en excavaciones en Irurita, en Menticute y en algunos otros puntos, en el castillo de Ausa, en Guipúzcoa ahora, dados de hueso. Jugaban a los dados. Las guarniciones, incluso hay órdenes medievales que prohibían jugar a los dados entre los señores porque había grandes muertes, ¿no? Entonces, es una forma de diversión y también tendrían otras maneras de pasar el tiempo. Pero entonces supongo que la vida sería aburrida en tiempos de paz, con quizás escasez de hombres, y en tiempos de guerra estarían pendientes de las señales de aviso que les dejarían en todas partes.
Tú que conoces muy bien la zona de Roncal, Fernando, ¿cómo eran los castillos de la zona de Roncal? ¿En qué se distinguían, por ejemplo, de los castillos de Tudela? Bueno, en Roncal, lógicamente por la orografía del terreno, pues hablamos de castillos de torres, fortaleza, con una fuerte base de piedra, con una cubierta de madera. Y bueno, pues lo que hablaba ahora un poco Iñaki de lo que podía ser la vida entonces, es solamente atender la piedra y la madera, ya era un trabajo más que entretenido, ¿no? Sobre todo pues el tema de los aljibes, el tema de las puertas levadizas, todo ese tipo de cosas, pues era algo que había que atender. Y bueno, pues en el caso del Valle de Roncal tenemos el castillo de Burgui, en la misma villa de Burgui. Está el castillo de Pintano, que está en el término de Burgui, pero en la confluencia con los términos de Ansó y de Roncal y de Garde, en esa confluencia donde se juntan los 4 términos, ahí estaba el castillo de Pintano, y luego estaba el castillo de Isaba. Eso como castillos que han llegado hasta el siglo XVI. Pero vamos, aparte de eso había pues una amplia línea de torres defensivas, que incluía lo que eran, claro, los límites entonces de Navarra frente a Aragón. Vemos ahora, por ejemplo, la localidad de Castillo Nuevo, que está justo debajo del Valle de Roncal. Pues bueno, pues cuando se pierde Salvatierra de Esca, que entonces pertenecía a Navarra, pues es un territorio que obliga la pérdida de ese territorio a crear un castillo nuevo, con lo cual pues ahí sale la población de Castillo Nuevo. Entonces toda esa línea fronteriza con Aragón y la parte, lo que era el Principado de Bearn, posteriormente Reino de Francia, pues era una línea defensiva, pero francamente extensa. Yo creo que ahí la toponimia nos desvela de alguna manera pues la cantidad de torres defensivas que había en el Valle de Roncal. Claro, de todos los castillos y de todos los emplazamientos que tú citas en el libro, Iñaki, quizá si ahora los visitamos, a simple vista no distinguiríamos absolutamente nada, ¿no? Yo no sé cómo te las has arreglado para descubrir los emplazamientos, y luego nos contarás cómo has hecho las fotografías aéreas, que tiene lo suyo. Bueno, por partes. Si vas a visitar un castillo y quieres encontrar una fortificación almenada, eso es imposible. No quedan más que lo que serían túmulos o montañas de tierra, escombreras de piedra, y prácticamente está todo, pues no queda nada. Gracias a la arqueología estamos empezando a rescatar plantas, como por ejemplo el castillo de Monreal, que donde no había nada ahora ha aparecido cómo era el castillo, ¿no? Y bueno, nuestra idea, como hemos dicho al principio, es eso, es ir rescatando las plantas para saber cómo era, aparte de todo el tema político, todo de reclamación histórica y tal y tal. Entonces, esa es nuestra intención. Y claro, lo que ahora estamos haciendo con el libro es enseñar un poco cómo eran esos castillos, con líneas remarcando las fotografías con el Photoshop, porque es muy complicado y muy difícil decir cómo era la fortificación a simple vista. Y en la segunda parte están las fotografías aéreas. Pues bueno... a ver, yo he leído que las has hecho con un autogiro, que no tengo ni la más remota idea de lo que es. Un autogiro es como una cáscara de nuez que tiene una hélice adelante, atrás, que es la que te impulsa, y como dice bien el nombre, el autogiro, pues la parte de arriba son unas aspas grandes, que entonces por el impulso del aire, por el motor de atrás, pues se mueven. Entonces el piloto mueve hacia arriba, hacia adelante la palanca, y entonces se bascula lo que sería la hélice de arriba, y con eso subes o bajas, ¿no? Eso más o menos sería, en grosso modo, como era un autogiro. El autogiro, Fernando, tú no lo usaste, ¿no? El autogiro, no. Pero está pendiente. Y todo eso con la cámara de fotos. Sí, es complicado porque, por ejemplo, para estos 2 libros que quedan hemos ido a Bilbao, Guipúzcoa. Y esa es una tierra muy puñetera, que no me oigan los guipuzcoanos. No nos oyen, tranquilo. Pero, casi era ir con la cáscara esa de nuez, derecha, unos bandeos tremendos, la tapa de la cámara se me fue para atrás, que estaremos riscando alguna vaca por ahí en Hernani. Y así, jugándonos la vida, fuimos sacando foto por foto de todas las fortificaciones. Entonces luego ya en casa, pues con todo lo que tenemos de documentación medieval, con todas las visitas que hemos hecho in situ al lugar, con las fotografías aéreas, pues hemos hecho una reconstrucción. Y también dibujos, aparte de la reconstrucción con la fotografía, dibujos de cómo podrían ser los castillos. Y eso es lo que hemos sacado. Seguramente la arqueología muchas veces nos dirá lo contrario, es decir, si nosotros dibujamos un muro de una dirección, pues a lo mejor haciendo una excavación sale al revés, ¿no? Ahora se van a hacer excavaciones arqueológicas, creo que en Irulegui,
y nosotros dibujamos una planta supuestamente cómo puede ser, y es posible que nos equivoquemos. Pero bueno, la idea principal de este libro, estos trabajos, es animar a la gente a que se den esos pasos, ¿no?, de recuperarlo. Y bueno, en eso estamos. Bueno, pues es ya la 1:34. Les recuerdo que estamos en Onda Cero, en este espacio que nos trae cada 15 días Eusko Ikaskuntza, charlando hoy con Iñaki Sagredo y con Fernando Walde de ese libro titulado Navarra, castillos que defendieron el reino. Los castillos que yo citaba al principio, el de Olite o el castillo de Javier, que están pues tan bonitos y tan reconstruidos, son fieles a lo que fueron en su día. Pues no, la verdad es que, hombre, tendrán elementos que sí, pero en las reconstrucciones que se hicieron en los años 60, por ejemplo en el cerco de Artajona, en Javier, en Olite, se siguieron unos criterios muy románticos de entonces como eran los castillos. Por ejemplo, el de Olite parece un castillo. A los niños les encanta el castillo de Olite, ¿no? Bonito, porque te imaginas al príncipe, a la princesa. Pero por ejemplo ya el simple hecho de hacer una recomposición del castillo utilizando piedra que no está labrada por cantero, es decir, que está labrada con máquina, están lisas, son elementos que pierden credibilidad. O sea, yo si tendría que hacer una reconstrucción seguiría unos criterios un poco. Lo primero, fiarte en la documentación medieval, porque aporta muchos datos. Y lo segundo, seguir técnicas medievales de cómo hacían las cosas. No solo el hecho de picar la piedra con la marca de cantero, que crea esa rugosidad típica, sino también la argamasa, el aplicar argamasa como se hacía entonces, los tejados. Por ejemplo, era inviable un castillo como el de Javier, sin cubiertas de madera en las torres o en los pasos de ronda. Era inviable, ¿por qué? Porque la humedad se entraba en las piedras y acababan por derrumbar. Entonces, todos esos pequeños detalles y elementos es lo que se tenían que haber seguido por... Y aparte de Javier, pues tendríamos que tirar la iglesia que hay actualmente para hacer una reconstrucción de cómo era el castillo, ¿no? Porque en el año 1900 hicieron esa iglesia que con toda pasión por lo que es el santo, lo que supone el santo para Navarra, pues claro, podían haber hecho un poquito más para allá y haber respetado como era el castillo en la Edad Media, ¿no? Y entonces era el criterio que se seguía entonces por hacer las cosas. Bueno, tenemos ya casi que terminar, pero ¿el siguiente libro está ya preparado, Iñaki? Sí, en teoría es para el mes de abril, no sé si se retrasará. Que es el de Sancho el Mayor, ¿no? Sí, hablaremos de los castillos de Sancho el Mayor. Entonces fuimos con el autogiro volando hasta Loarre, que es el famoso castillo que es muy bonito, en la zona de Ribagorza, porque Navarra llegaba hasta el Alto Pallars, casi en Cataluña. Y de ahí también fuimos en la otra dirección y llegamos casi hasta Burgos. Entonces yo siempre digo en las charlas, es muy bonito saber que en el mercado de Huesca se prohibió hablar euskera en el año 1365 y en Arlanzón, cerca de Burgos, a 5 o 10 kilómetros, lo mismo. Entonces lo que estamos hablando de esa vieja cultura, mejor dicho, del viejo reino de Navarra, realmente coincidía con lo que era la cultura, ¿no? Creo que además estáis ofreciendo charlas, ¿no?, sobre este tema, Fernando, sobre la importancia de recuperar nuestro patrimonio histórico. Poco a poco pues vamos, sobre todo Iñaki, que es el más activo en este sentido, pues vamos recorriendo diferentes localidades de Navarra, allá donde hay un castillo, allá donde hay una fortaleza, pues tratando de animar. Ya hemos dicho antes, la respuesta es extraordinaria. Y bueno, pues yo lo que sí quisiera decir también que detrás de todo esto, además de ese mensaje de recomposición de la memoria de la historia de Navarra, además de toda esa visión poética y romántica que puede ser un castillo, pues lo que hay es un trabajo bien hecho. Es decir, si coges ahora las páginas del libro de Iñaki, lo que hay es un trabajo en donde se ha tenido en cuenta pues todos los datos existentes en el Archivo General de Navarra, que de alguna manera con toda esa documentación en torno a las obras ya permite crear una mínima descripción de aquella fortaleza. Luego está esa visión aérea en la que, claro, desde abajo, desde el suelo, pues no la aprecias, pero desde arriba, pues el estado de la vegetación nos permite delimitar muchas veces pues por dónde iba el entorno defensivo. En fin, entonces la combinación de todo eso es lo que permite ahora pues reconstruir todo eso. Entonces, bueno, pues decir que hay un trabajo serio realmente en torno a lo que es la arqueología, Sí, ahí se trabaja un poco en todos los frentes, lo que es la arqueología, lo que es la historia, y un poco el resultado de todo eso pues son estos libros. El primero ya lo tenemos, pero sin subvenciones del gobierno de Navarra, también hay que decirlo.
Bueno, pues aprovecha para reivindicar, Iñaki. Una pregunta que tenía en mente. En lo que es ahora mismo la actual configuración de Pamplona y comarca, lo que estamos viviendo ahora mismo en el año 2007, ¿cuántas fortalezas había? Pues mira, aparte de lo que sería la vieja Iruña, ¿no? Con el castillo de los tiempos de Luis Utín, teníamos el castillo de Irulegui, encima de Aranguren, estaba el castillo de Miravalles, encima de Huarte, el de Orrarey y Garaño, en la zona ya del Valle de Ollo. Luego, un poquito ya más extraordinario, estaría el castillo de Oro, que mantenía comunicación visual, pero defendía la vieja entrada que era por el Valle de Huesalaz, por lo que es el envase de Ayoz ahora. Y seguramente, bueno, estaba en la parte sur, estaban los de Tiebas, y un poquillo más allá el de Guerga, en la Peña de Unzué. O sea, sí, es muy bonito venir desde la autopista y ver el peñón de Unzué y saber que ahí había un castillo, tenía su historia, había un alcaide, había una prisión que luego se amotinaron los presos y tiraron al alcaide bueno, hay mil historias para contar. Entonces había unos cuantos castillos que hacían todo lo que sería la circunferencia de lo que es la cuenca, ¿no? Y esos mantenían la primera defensa del viejo reino, del reino de Pamplona era esa, ¿no? Cuando venían los musulmanes por la parte de Olite, de Tafalla, pues esos castillos mantenían una comunicación visual y de defensa en toda esta comarca. Y entonces, bueno, en un primer momento sería muy bonito recuperar todos estos castillos que serían de la cuenca de Pamplona para que la gente desde la propia ciudad pues pudiera hacer una ruta. Y eso es también lo que pretendemos. Y este año va a empezar el de Irulegui, que van a comenzar los de Aranzadi a hacer la excavación, y luego pues estarán en un futuro, esperemos, el de Garaño, que tiene también mucha historia, y el de Orrarey encima de la Peña Castelo, en Izarre. Y bueno, así vamos completando. ¿Y en Pamplona, lo que es Pamplona, qué castillo había? No había Pamplona estaba en la Plaza del Castillo, lo sí. Que... no quería hablar de esto, pero... Bueno, un minuto solo porque se nos va el tiempo. No, digo por lo del parking, que sí. Está muy bien un parking, pero teníamos que respetar un poco el patrimonio. Entonces, bueno, estaba el castillo en la Plaza del Castillo, y también estaba un castillo más moderno realizado por las tropas castellanas, que es donde está ahora la iglesia de San Ignacio, ¿no? Y eran estas dos fortificaciones. Pero bueno, el amor al patrimonio... Había otro donde la iglesia de San Ignacio. Digamos que uno es sucesor del otro. Sí. Es decir, el castillo de Luis Lutín, que estaba donde está el Hotel La Perla, el tramo de Chapitela, etcétera, se construyó con las ruinas de la Navarrería, y cuando ese castillo de Luis Lutín ya pues se fue deteriorando, se aprovecharon sus piedras para construir el otro castillo enfrente, donde estaba el antiguo convento de Carmelitas en el arranque de Carlos III. Castillo que a su vez, cuando se fue deteriorando, sirvió para construir la ciudadela de Pamplona. Bueno, interesantísimo todo lo que habéis contado. Muchísimas gracias, Iñaki Sagredo, gracias también, Fernando Walde. Gracias. Esperamos el segundo tomo, con verdadero interés, además, Iñaki. También. Y cuidado con el autogiro. Bueno, les recordamos que la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo, 43 bis, en el tercer y cuarto piso. El horario de atención al público es de 8 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 por las tardes. Además, también tiene una página web a la que pueden acceder en la siguiente dirección: www.eusko-ikaskuntza.org. En 15 días, de nuevo, una cita. Onda Cero Pamplona, 94.2.